Buenos días, buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Magdalena Sepúlveda, soy la directora ejecutiva de la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y tengo el placer de ser la moderadora de la discusión del día de hoy. Nos encontramos en el lanzamiento de una publicación muy importante, El derecho a la seguridad social en las constituciones del mundo, ampliando el espacio moral y legal para la justicia social. Esta es la segunda edición, la edición de América Latina. La primera edición, que cubría la región de Europa, se publicó en el 2016. Es muy oportuno, sin embargo, que el lanzamiento de la edición de América Latina coincide con el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ya en 1948 consagraba el derecho a la seguridad social, derecho que pasa a consagrarse en numerosos tratados internacionales de derechos humanos, como es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, pero también a nivel regional en muchos tratados internacionales, tanto a nivel de la región latinoamericana como en la región europea y en otras partes del mundo. Esta temática que nos convoca el día de hoy es muy importante. Conseguir la protección universal del derecho a la seguridad social requiere que estos tratados internacionales estén consagrados en las constituciones y en las legislaciones nacionales. Y esta publicación nos viene a presentar las experiencias de varios países de la región que tendremos el gusto de escuchar a quienes contribuyeron a este libro. Lamentablemente, por motivos logísticos, no todos los autores que contribuyeron al libro han podido participar como panelistas. Sin embargo, quisiera aprovechar a invitar a los otros autores que participen activamente en la sección de preguntas y respuestas que abriremos al final. Para abrir este webinario, contaremos con el señor Guillermo Montt, especialista principal en protección social para el Cono Sur de América Latina, que abrirá el evento en nombre del director del equipo de trabajo decente y de oficinas de país para el Cono Sur de América Latina de la OIT. Guillermo, tienes la palabra. Muchas gracias, Magdalena, y muchas gracias a los organizadores del evento. Quisiera primero saludar a la secretaria general de la OIT, Gina Magnolia, a los colegas de OIT que nos acompañan de socialprotection.org, a los autores de este informe que estarán en el panel, pero también quienes nos acompañan como asistentes y también a los amigos y colegas que también nos escuchan. En nombre de nuestro director y de la oficina regional de Fabio Extranú y Claudia Conger, quería darles la bienvenida a todos y todas. Y esto es particularmente relevante porque en el corazón de la OIT, además de la asistencia técnica que brindamos, el corazón es el aspecto normativo. Este es de donde nacemos y lo que guía lo que nos da el norte. Y la bajada, igual el análisis constitucional es lo que le da bajada a nivel de países de este espíritu normativo que tenemos. Y el análisis de cómo el derecho humano a la seguridad social se da en las constituciones nos permite operacionalizar ese derecho a nivel de país para orientar la ley, la regulación, la institucionalidad, pero toma diferentes formas, como veremos en este librazo, que es un análisis tremendo. Y al tomar diferentes formas puede facilitar o incluso a veces obstaculizar la satisfacción de la cobertura universal, las prestaciones suficientes y la sostenibilidad de los sistemas, que es, a fin de cuentas, los tres grandes objetivos que tenemos en el desarrollo de la seguridad social. En las constituciones, yo no soy jurista, no soy abogado, y esto es un mundo relativamente nuevo para mí, pero el análisis constitucional me encanta porque es un análisis de síntesis y de un equilibrio de principios que tienen que existir en una constitución para brindar efectivamente esta orientación. Aquí en el informe
que presentamos hoy es un análisis de 18 países y detrás de eso hay un tremendo trabajo de expertos que nos acompañan, de coordinación y de compartir conocimientos. Siento que el informe es muy relevante para la región, no solamente para los países que están en procesos de redacción de constitución, por la comparación del contenido y los principios que se hacen explícitos o implícitos, pero también sobre todo por la interpretación que se hace de las normas que ya existen. Y eso es algo novedoso, algo único, y creo que eso es algo que tenemos que valorar y que nos sirve a todos los países independientes del estado de redacción constitucional en que están. Será también muy importante para otros países, porque tal y como fue importante el informe para la región europea, lo fue para la región de Latinoamérica. Este informe también será muy relevante para informar la interpretación y la garantía de este derecho a la seguridad social en otras regiones. Así que primero, sobre todo, agradecer el tremendo trabajo de coordinación y de inteligencia que hubo detrás de esto y, digamos, compartamos esta información y este conocimiento. Muchas gracias, Magdalena. Muchas gracias, Guillermo. Ahora voy a darle la palabra a nuestra primera expositora, es Julieta Rossi. Tienen su currículum en la pantalla. Ella es miembro del Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Julieta, tienes la palabra. Julieta, no te escuchamos, estás sin sonido. Perdón. Ahora sí. Bueno, muchas gracias, Magdalena, y buenas tardes o buenos días a donde se encuentren los que estamos acá y los que nos están siguiendo. Muchas gracias a los organizadores y organizadoras de este evento por la invitación a participar en la apertura, y extiendo mis felicitaciones a la OIT por el lanzamiento de la publicación sobre el derecho a la seguridad social en las constituciones del mundo, con foco en América Latina. También felicitar a sus autores y autoras, expertas y expertos en seguridad social en la región, y saludar al público que nos está siguiendo también en el evento. Yo voy a decir unas breves palabras como integrante del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, aunque hablando a título personal. Creo, en primer lugar, que el libro es muy oportuno y valioso, y da cuenta de los esfuerzos nacionales, especialmente en América Latina, para implementar el derecho a la seguridad social a través del reconocimiento normativo de este derecho en el orden jurídico interno, en su máximo nivel, como son las constituciones políticas de los estados, y también a través de la legislación concordante. Por un lado, el derecho a la seguridad social es un derecho central en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y respecto del cual el comité hace un énfasis especial en su trabajo, ya sea a través de la revisión de la actuación de los países para cumplir con las provisiones del pacto, en las decisiones de los casos individuales a través del sistema de comunicaciones, así como en la tarea interpretativa cuando desarrolla y elabora las observaciones generales sobre las distintas provisiones del pacto. Y en este marco, la internalización de las provisiones de la normativa del Pacto Internacional y su incorporación a través de las constituciones y leyes es fundamental, es un presupuesto esencial para su cumplimiento. Por supuesto que no lo es todo, ¿no? Luego deben venir las políticas públicas, los programas, las asignaciones presupuestarias, pero la internalización, la domesticación de las normas internacionales es el primer paso hacia la satisfacción plena de los derechos. Y una de las principales y primeras recomendaciones que el comité siempre realiza en sus observaciones finales, a los países, es justamente adaptar el marco normativo interno e incorporar las provisiones del pacto de manera expresa para que puedan tener aplicación cabal y efectiva en el ámbito interno. En este sentido, me parece importante mencionar la observación general 19 del comité del año 2008, que creo ha sido un aporte importante para dotar de contenido específico a este derecho y también desarrollar las obligaciones que tienen los estados,
e incluir, digamos, me parece, digamos, un aspecto que quiero resaltar es que esta observación general incluye los componentes de la protección social, abogando por un sistema que incluya los riesgos y las contingencias que enfrentan las personas, independientemente de su calidad de trabajador o trabajadora y aportante al sistema de seguridad social, sino basado en su calidad, digamos, de personas. La observación general da paso a requerir a los estados el establecimiento de un piso de protección social que sea universal y que proporcione beneficios suficientes para todas las personas, en particular para las mujeres, las personas mayores, las personas con discapacidad y otros grupos considerados en toda su diversidad para que accedan a un nivel de vida digno. Esta observación general creo que ha sido relevante para guiar la interpretación de este derecho y del alcance de las obligaciones estatales en otros sistemas de derechos humanos, como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, particularmente por la Corte Interamericana, y también en decisiones de tribunales y de cortes supremas de algunos países de la región. Creo que en este punto me parece también importante referir que las interpretaciones que realizan los órganos de aplicación de los tratados de derechos humanos deben considerarse como las interpretaciones autorizadas de la normativa específica contenida en esos pactos y por lo tanto deben guiar la tarea interpretativa y de aplicación de los órganos internos, tanto legislativos, judiciales como ejecutivos. Entonces, una vez que se internalizan, ¿no?, las provisiones del pacto, ya sea constitucionalmente, a través de las constituciones o de la legislación, es importante que los estados apliquen también, además, digamos, internalicen las normas del pacto, en este caso la seguridad social, internalicen o consideren los lineamientos establecidos en las observaciones generales de este comité y de otros, ¿no? O sea, y en particular la observación general número 19, pero también la jurisprudencia que surge de los casos decididos, de los casos individuales, y también de las observaciones finales y recomendaciones emitidas respecto de los estados, porque allí también se van elaborando los estándares, los principios, las reglas, digamos, de interpretación del pacto del PIDESC. En este sentido también quería mencionar el caso Trujillo Calero contra Ecuador de 2018, decidido por el comité, que justamente trata de la discriminación indirecta que sufren las mujeres cuando los sistemas de seguridad social no toman en cuenta las dificultades de estas para acceder al mercado laboral de forma continua y formal y realizar los aportes correspondientes, y realiza una serie de recomendaciones al Estado para diseñar su sistema de seguridad social con perspectiva de género. Por otro lado, también mencionar que actualmente el comité se encuentra redactando una observación general sobre desarrollo sostenible y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales con foco en la crisis planetaria ambiental, y uno de los temas que va a abordar es justamente el derecho a la seguridad social y cómo, a la luz, digamos, de esta coyuntura y de esta crisis ambiental planetaria, se deben reinterpretar los contenidos y los componentes del derecho a la seguridad social. Y por último, mencionar, y ya lo mencionó Magdalena en el inicio, que debido al aniversario 75 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de Derechos Humanos ha lanzado la iniciativa Derechos Humanos 75 con distintos proyectos. Y uno de ellos consiste en hacer foco en los temas más relevantes en materia de derechos humanos y donde se necesitan medidas concretas y urgentes por parte de los estados y otros responsables. Y uno de ellos, en el que se hizo foco en el mes de septiembre, es justamente la protección social como un componente central del derecho a la seguridad social. De modo que, para finalizar, digamos, este evento y la publicación del libro es también sumamente pertinente para poner sobre la agenda un tema crucial para la garantía del derecho a un nivel de vida digno para todas las personas. Así que muchas gracias y muchos éxitos en el desarrollo del evento. Muchas gracias, Julieta, por recordarnos los grandes aportes del Comité de Naciones Unidas en el avance al derecho a la seguridad social, tanto
a través del comentario general número 19, sus observaciones y también a través de la decisión en casos concretos como es el caso Trujillo Valero del Ecuador. Ahora voy a dar la palabra a nuestra segunda oradora principal, la señora Gina Magnolia Riaño Barón, secretaria general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Gina, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Magdalena. Quiero transmitir un saludo especial a todas las personas que están participando en este importante conversatorio y sobre todo a los autores que han participado en esta publicación. Quiero felicitar también a la OIT y a todas las entidades que tuvieron que ver con la publicación de este importante estudio sobre el derecho a la seguridad social en las constituciones del mundo, ampliando el espacio moral y legal para la justicia social. Agradecer también la invitación que nos han hecho a la Organización Iberoamericana de Seguridad Social para sumarnos y participar en este evento. Para la organización, que como muchos de ustedes conocen, promueve el bienestar económico y social de los países iberoamericanos a través del fortalecimiento de los sistemas de seguridad social. Este ha sido uno de los principales líneas de acción que hemos trabajado ya desde el año 2001, en el que hicimos una primera publicación sobre el derecho a la seguridad social en las constituciones de los países iberoamericanos, porque nos hemos dado cuenta que se ha venido incorporando a las constituciones no solamente los principios que inspiran la seguridad social, también los riesgos que se cubren a través de la seguridad social, y en las constituciones de segunda generación que llamamos, también se incorporan las acciones que pueden utilizar los ciudadanos, ejercer los ciudadanos y ciudadanas para poder garantizar la tutela efectiva de esos derechos. Por ello, hicimos una segunda edición del trabajo sobre la constitucionalización de la seguridad social en el año 2017, y en este propio año 2023 hemos actualizado el estudio sobre la seguridad social en las constituciones iberoamericanas. Nos parece de la mayor importancia hacerle también el seguimiento a estas nuevas acciones que se han reconocido en las constituciones, acciones de amparo, acciones de tutela, y cómo también han cambiado de título, digamos, llamémoslo de esta manera, que se encontraban los derechos a la seguridad social en los capítulos de derechos prestacionales y han ascendido a derechos fundamentales. Por eso creemos que hacerle esta evolución, hacer un análisis por los expertos de la mayor importancia. En ese mismo sentido y en aplicación de esos principios que inspiran la seguridad social, los principios de universalidad, solidaridad, de equidad, el principio también de unidad, de integralidad, progresividad, en fin, se encuentra también el principio de coordinación, y dentro de ese principio de coordinación el trabajo de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social ha sido especialmente importante, con diversos instrumentos internacionales como el Código Iberoamericano de Seguridad Social, que ya fue aprobado desde el año 1995, también el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, que es un instrumento único en el ámbito iberoamericano para garantizar la igualdad de trato y la protección social de los trabajadores y trabajadoras migrantes, para que como consecuencia de la migración no vean afectados sus derechos sociales. Este instrumento, que ya ha sido suscrito por 15 países y está en pleno vigor en 13 países, ha sido un avance fundamental y de la mayor importancia para garantizar esa igualdad de trato y los derechos de las personas trabajadoras migrantes en la región. También los principios del respeto por los derechos adquiridos, el principio de la aplicación de una única legislación y el principio también de respeto por los derechos en curso de adquisición. La Organización Iberoamericana de Seguridad Social ejerce la Secretaría Técnica de la aplicación de este instrumento en los países en los que está en vigor,
y ya se han reconocido más de 100.000 prestaciones al amparo de este instrumento internacional de coordinación de legislaciones, no de armonización. Es uno de los principales aportes de la integración iberoamericana a los derechos fundamentales de las personas. Derivado también de este plan de acción de la constitucionalización de la seguridad social que la organización adelanta, hemos realizado diversos encuentros sobre constitucionalización de la seguridad social en diversos países de la región y ahora estamos incorporando los estudios sobre las jurisprudencias que están reconociendo derechos a las personas de los tribunales constitucionales, los tribunales superiores de justicia, que están dirimiendo los conflictos entre los ciudadanos, la administración pública o los gestores de la seguridad social. Es una línea de acción también de la mayor importancia que hemos publicado, recogiendo la jurisprudencia más relevante de los tribunales constitucionales de la región que han unificado o creado precedentes en materia de reconocimiento de derechos de la seguridad social a las personas en aplicación de la legislación y de las propias constituciones. Hemos realizado también encuentros en esta materia y estamos avanzando en la formación también del conocimiento de estas jurisprudencias a todas las personas para que puedan ejercer sus derechos. Igualmente, destacar que dentro de los principios que desarrollan las constituciones de la seguridad social, trabajamos por la ampliación de coberturas en la seguridad social, que ya sabemos que tenemos un gran déficit de cobertura en la región de las Américas por este fenómeno de la informalidad laboral. Entonces, hemos avanzado también en poder ampliar la cobertura de la seguridad social, del intercambio de experiencias para los trabajadores y trabajadoras informales. Quiero sencillamente finalizar reconociendo de nuevo el trabajo de los expertos que han participado en esta publicación, decirles que desde la Organización Iberoamericana de Seguridad Social continuaremos con estas líneas de acción en la formación también, en la asistencia técnica y en la cooperación para que este derecho a la seguridad social efectivamente sea garantizado para todas las ciudadanos y ciudadanos de Iberoamérica como núcleo esencial de las políticas sociales y de la paz y la justicia social. Muchas gracias. Muchas gracias por recordarnos el rol fundamental que juega la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, sobre todo en la coordinación de políticas, en los estudios que ha hecho, y en recordarnos también con sus trabajos de jurisprudencia que estos derechos son una realidad exigible judicialmente en varios países de la región iberoamericana, como en otras partes del mundo. Ahora quisiera dar la palabra a Maya Stern Plaza, que nos dará la presentación de la publicación. Maya es funcionaria encargada de normas y legislación sobre protección social de la OIT. Maya, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Magdalena. ¿Se me oye? Sí. Y por mi parte también agradecer a todos los presentes, todos los panelistas, todos los autores que apoyaron en el desarrollo de esta publicación, asimismo como todos los participantes que están presentes hoy, escuchándonos en el lanzamiento de esta publicación que nosotros también, como bien dijo mi colega Guillermo, nos parece muy importante dentro del marco de lo que es el corazón de la institución, de la Organización Internacional de Trabajo, que son el marco normativo. Muy bien, entonces, bueno, como ya dijeron algunos de los otros panelistas, al fin y al cabo la Constitución viene a ser la máxima expresión del contrato social. Desempeña un papel muy importante en las definiciones de las normas y las expectativas en cuanto a lo que es la responsabilidad del Estado
tanto hacia sus ciudadanos y ciudadanas, y de esta forma tiene obviamente un impacto muy importante en el desarrollo de las políticas públicas, ya como sea de las políticas de seguridad social y el compromiso del Estado, ¿no? Entonces vemos que las constituciones pues, son herramientas importantes en lo que son la estructura, las instituciones de los estados, cómo se distribuye el poder político, el marco de referencia, bueno, es decir, las reglas del juego que regulan las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, pero también vienen a establecer estos derechos fundamentales, como va a ser el tema de hoy de seguridad social, y la manera que tienen que ser promovidos y protegidos. Y esto al fin y al cabo va a tener una importancia, una máxima importancia en el desarrollo de los marcos legales nacionales y de su aplicación en la práctica, y sobre todo a través de los mecanismos como son los tribunales constitucionales y las Cortes Supremas, que es algo que se destaca esta publicación. Para dar un poco una explicación, la publicación se inscribe en un proyecto global que tiene la institución, que es de observar cómo el derecho constitucional a la seguridad social y sus contornos, o sea, la manera que ha sido consacrado en las constituciones, y también su justiciabilidad a través de los marcos e instituciones nacionales. La primera edición, como bien dijo Magdalena, se dedicó a la región de Europa, y esta segunda edición se consacra a la región de América Latina y cubre 18 países. Y perdona, pero los voy a nombrar: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y República Boliviana de Venezuela. Y acabo de, muy gracioso, pero estaba hablando con mis colegas de los Caraíbes y me pidió si pudiéramos, por qué no hemos ampliado para cubrir también las constituciones de esa región, ¿no? Pues un proyecto para nosotros, ya veremos. De manera general, lo que observamos es un paralelismo entre lo que es la consagración o el reconocimiento del derecho de seguridad social en los tratados internacionales, y empezando con la Declaración de Filadelfia. La Declaración de Filadelfia de 1944, que hoy es parte integral de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, y fue el primer instrumento que consagró este derecho en derecho internacional, y de ahí luego los tratados internacionales, como ya mencionamos, la Declaración Universal de Derechos Humanos en el año 48 y el Pacto en el año 66. Y ahí vemos este paralelismo entre la aparición de este derecho, la consagración en derecho internacional de este derecho concreto a la seguridad social, con la aparición de este derecho en las constituciones nacionales. Puedo nombrar algunos que también destacan en la publicación, ya sea en Argentina en el 49, en Costa Rica en el 43, en Guatemala en 45. Vemos que esto, obviamente, los órdenes internacionales y nacionales no son permeables, ¿no? Más allá, también lo que observamos y lo que también ya se destacó es un paralelismo no solo en la consagración de este derecho económico y social, pero también en los principios que están enmarcados en estas normas internacionales y que deberían guiar un poco la aplicación de este derecho. Y eso también lo vemos en las constituciones, ya directamente relacionado a la seguridad social, o principios directores que se aplican para todos los derechos económicos y sociales. Y vemos un poco a través de la publicación que estos principios, la consagración de estos principios en las constituciones, ha tenido un impacto muy importante en la justiciabilidad del derecho de seguridad social a nivel nacional. Entonces, es un poco en este contexto que hemos tratado de publicar este estudio, para intentar entender mejor cuál ha sido no únicamente la consagración del derecho en las constituciones de los países miembros de la OIT, pero ver cuáles son las implicaciones de la manera en que se ha consagrado este derecho y de la manera en que se ha aplicado de manera efectiva en derecho interno, sobre todo a través de los mecanismos de justiciabilidad, como sean las Cortes. Obviamente, el desarrollo de una Constitución siempre es algo muy contextual, que está impactado por las circunstancias nacionales, ya sean históricas, económicas, sociales, pero podemos destacar algunos rasgos comunes de la región. Lo primero es que en la región ha habido un temprano reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales.
en las constituciones en varios países, comparativamente a otras regiones. Y hoy en día todos los países de la publicación contienen disposiciones en materia de seguridad social. No es lo mismo en todas las regiones. Las constituciones de la región también garantizan el mayor número de derechos económicos, sociales y culturales, y siendo la seguridad social y el derecho a la salud entre los más presentes, comparativamente con otras regiones. También es una región con una alta actividad constitucional, sobre todo durante los últimos 50 años, y esto se refleja también no solo por el número de enmiendas constitucionales, pero también la adopción de nuevas constituciones, ¿no? que lo que ha dejado que esta región también destaca por tener algunos de los textos constitucionales más avanzados, más detallados en materia de seguridad social. En la mayor parte, el derecho, la manera que este derecho constitucional está consagrado es de manera, lo que se llama, un estudio llamo justiciable, lo que quiere decir que son derechos justiciables cuando el gobierno puede ser llevado a los tribunales por no garantizar el derecho, y los ciudadanos también disponen de un recurso legal para garantizar el cumplimiento de este derecho. Vemos también que la mayor parte consacra este derecho a todas las personas. Entonces aquí no nos limitamos a solo un derecho de seguridad social a los trabajadores, teniendo verdaderamente en cuenta este concepto de derecho humano, ¿no? Que todos deberían estar protegidos. Y también hay una cierta búsqueda en muchas de las constituciones para asegurar que los sistemas de seguridad social sean más inclusivos, ¿no? Que haya verdaderamente que este derecho humano llegue a todas las personas, y esto lo hace reconociendo este derecho a determinados grupos desfavorecidos o excluidos normalmente del sistema de manera explícita. También vemos que la mayoría de las constituciones enumeran las contingencias que dan origen a la protección social, ya sea bueno, las contingencias que vemos también en las normas internacionales, y sobre todo en cuanto a la enfermedad, la maternidad, la discapacidad y la vejez. Más allá de enumerar las contingencias, también describe los principios, como ya dijimos, que tienen que tener en cuenta en el desarrollo de los sistemas, y sobre todo reconoce el papel predominante del Estado para el desarrollo, el reconocimiento y la protección y la garantía de este derecho, del derecho de seguridad social. Y para acabar, la mayoría de los países en este volumen tienen disposiciones constitucionales que enumeran principios rectores de seguridad social, sobre todo en cuanto a la solidaridad, la universalidad, la progresividad y la no discriminación. Estos son todos principios que son el marco de lo que son tener un sistema en base de derechos y que están verdaderamente consacrados en las normas internacionales. Ahora, si bien la consagración del derecho de seguridad social es muy importante, lo que vemos en esta publicación es que no solo es consagrar el derecho, pero en la manera que se consacra, y más allá de allí es cuáles son los mecanismos que tiene un Estado para asegurar que el Estado garantice la aplicación de las disposiciones en la práctica. Y aquí es donde verdaderamente vemos que al fin y al cabo las Cortes Constitucionales y Supremas han realizado una importante contribución conceptual sobre lo que es el alcance, el contenido y la justiciabilidad del derecho de seguridad social, y me imagino que los panelistas van a describir esto un poco más en detalle para los casos específicos. Y por último, para acabar, quiero tomar un momento también para agradecer los autores de los 18 artículos, que verdaderamente esta publicación no pudiera existir sin estos autores, y los que aquí están nombrados por el artículo y su contribución. Algunos participan hoy y espero que van a poder también participar en la sección de preguntas y respuestas. Con esto, muchísimas gracias y doy la palabra de nuevo a Magdalena. Muchísimas gracias, Maya, por tu presentación, que ha descrito con tanto detalle como esta misma evolución que mencionaba Gina antes, ¿no? Hemos tenido en la región un reconocimiento temprano de los DES, y ahora, como bien describía Maya, ya están consagrados, por lo menos en los 18 países
del estudio de la OIT como un derecho exigible judicialmente, con mecanismos para hacer efectiva esa exigibilidad, y un derecho como un derecho humano a todas las personas. Sin embargo, también sabemos que esté el derecho en la Constitución es un paso muy importante, pero llevarlo a la práctica requiere de varias otras medidas que deben ser tomadas por los estados. Y aquí entonces entramos a la importancia del panel que tenemos el día de hoy, con grandes panelistas que nos van a mostrar a través de sus presentaciones cuál es la importancia y los efectos prácticos de la consagración del derecho a la seguridad social en los marcos constitucionales, cuál ha sido el rol de los tribunales constitucionales en su tutela y los retos que aún tenemos para su exigibilidad a futuro y la continua operacionalización, materialización de estos derechos, y las experiencias de los países a quienes representan. Los panelistas de hoy son Laura Pautasi, investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la CONICET en Argentina. Tenemos a Mónica Nueza Flores, investigadora de la Universidad de Burdeos. También contamos en este panel con Héctor Orduña Sosa, magistrado de distrito en materia laboral de la Ciudad de México, y Pablo Raúl García Reyes, secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México. Vamos a partir esta discusión con Laura. Y quería preguntarte, Laura, para iniciar el debate del día de hoy, que nos pudieras contar cuál ha sido la importancia de la consagración de este derecho en la Constitución Federal de Argentina, y cuál es la importancia del enfoque basado en derechos y género que ha tenido la evolución de la consagración de este derecho y su implementación práctica en Argentina. Laura, tienes la palabra. Muchas gracias, Magdalena. Un enorme orgullo y placer estar aquí. Quiero agradecer especialmente por la invitación a contribuir a esta gran publicación, particularmente a Maya Stern-Plaza y a Luisa, por todo el tiempo también que les demandó el cuidado y lo cuidadosa que fue el armado de esta publicación, así que agradecidas por todos esos aportes. Bueno, en el caso argentino, creo que el caso argentino es un caso paradigmático, regional, precisamente, y recuperando la pregunta que planteaba Magdalena, porque es uno de los estados que se conforma como estado federal, con un ideario con 24 jurisdicciones que tiene actualmente, 24 provincias conformadas en esta línea, pero con un ideario particularmente de una inicial constitución donde se arma este esquema de Estado federal, donde hay un tibio reconocimiento, es una constitución de tipo liberal, pero que hay una profunda reforma en el año 49, donde se incorpora a la luz del constitucionalismo social un importante núcleo y donde la seguridad social tiene un efecto fundamental. Sin embargo, y es paradigmático porque también refleja cómo a lo largo de toda la tradición de América Latina estas constituciones fueron el botín de guerra de las dictaduras. Por lo tanto, ese esquema constitucional fue precisamente aquel que se ataca y se genera una nueva reforma constitucional con también, y es importante también señalarlo, con un aval jurisprudencial y un aval de profundos juristas que también apoyaron este avance sobre esos reconocimientos constitucionales. Finalmente, la última constitución vigente de Argentina es una reforma constitucional del año 1994, digo, posterior a esa constitución del 49, hay una reforma en 1953 y una constitución de fines de los años 90, de 1994, donde se amplían las garantías, se reconocen los pactos y tratados internacionales, pero esa matriz inicial vinculada al reconocimiento de la seguridad social
en los años 1940, vinculada también al desarrollo del régimen de bienestar de Argentina. Y ahí esa matriz, de hecho hay una interpretación doctrinaria importante que señala que inicialmente esa constitución hubo una confusión entre seguridad social, asistencia social y protección social. Pero la matriz fue trabajo céntrica, centrada en un supuesto de pleno empleo masculino. Y ese sesgo que atraviesa esa inicial reforma, inclusive ampliada en el marco constitucional y luego concentrada en ese artículo 14 bis que tiene Argentina y que se mantiene a pesar de la reforma de los años 90, mantuvo ese sesgo centralmente en la consideración de la seguridad social vinculado al trabajo asalariado formal. Y esto ha quedado claramente todavía hoy reflejado a nivel jurisprudencial. Y aquí hay un punto importante. Inclusive, todas las contingencias cubiertas en materia de seguridad social y esa definición, todavía hoy muy impregnada, hacen que la participación de la mujer no sea, en términos de seguridad social, por derecho propio, sino vinculada a la cobertura a la condición de esposa de un trabajador asalariado formal. Esto se rompe en los años 90, dada la participación de las mujeres masivas en el mercado de trabajo, pero esa masividad se ubica en la informalidad laboral. Y aquí empieza tensión respecto al reconocimiento de derechos y recuperando lo que se planteó inicialmente y en las observaciones generales que planteaba Maya respecto a la región, ahí empieza un proceso muy interesante a nivel de reconocimiento de la legislación de esta incorporación de ciertos sectores poblacionales, centralmente en condiciones de vulnerabilidad, a partir de la ampliación de los programas de transferencia condicionadas de ingresos. Y esa ampliación de los programas de transferencia condicionadas de ingresos en Argentina tuvieron una particularidad que fue precisamente la judicialización para el acceso a estos programas. Y ahí entra una tensión interesante en términos de una jurisprudencia, de un poder judicial y de fueros de derecho de la seguridad social, donde se mostraban resistentes y reticentes a abordar cuestiones no contributivas. Y esto implica un proceso de judicialización muy importante de las políticas sociales, que si bien esa matriz reformada en los años 90, en la Constitución del 94, tuvo que vía jurisprudencial, pero centralmente por ampliación vía de los programas de transferencia condicionadas de ingresos, tener una mirada un poco más amplia, y ahí empiezan ciertos procesos muy importantes que tienen que ver con el reconocimiento de la condición de trabajadora asalariada formal de las mujeres, pero también un inicio de un reconocimiento del trabajo de cuidado y su aporte a la consolidación, particularmente, de este gran aporte que hace el trabajo a la sostenibilidad de la vida. Entonces, de manera reciente, Argentina empieza a incorporar mecanismos compensatorios del cuidado en los sistemas de seguridad social vía normativa o vía resolución administrativa. Eso también me parece un punto importante para incorporar en este debate, porque esos marcos constitucionales sumados a normativa, pero también a disposiciones administrativas de los órganos de seguridad social. En el caso de Argentina, el reflejo jurisprudencial que llega en un momento muy centralmente a un debate de la Corte Suprema, particularmente a mediados, en la primera década de este siglo, año 2006 en adelante, una importante jurisprudencia donde ponen en tensión lo contributivo y lo no contributivo. Pero esa tensión inicial que queda planteada y donde se propone un avance en esta revisión ha quedado más segmentado y no se ha avanzado centralmente en esa consideración. Entonces, para cerrar, los sesgos de género y esa matriz trabajocéntrica donde la seguridad social y una doctrina muy cuidadosa de mantener esa condición de acceso a la seguridad social vinculado al trabajo asalariado formal todavía tiene una vigencia importante en Argentina. A pesar del importante crecimiento, Argentina tiene casi 45% de informalidad laboral, a pesar de estas medidas de reconocimiento, de participación de las mujeres dentro del mercado de trabajo y de ampliación y de compensación de mecanismos de cuidados en el sistema de seguridad social, sumado a importantes programas de ampliación de los derechos, de las, inclusive una medida importante de las moratorias previsionales para la incorporación de las mujeres reconociendo el trabajo de cuidados. Sin embargo, esta tensión todavía sigue vigente.
Entonces culmino con la posición de que ha sido muy importante la presencia de poder establecer un diálogo a nivel normativo, a nivel de operadores judiciales también, respecto a la necesaria incorporación de un enfoque de derechos humanos y de género, para lograr de esta matriz que se va ampliando constitucionalmente, poder ir incorporando estas otras variables importantes. Muchísimas gracias, Laura, por esa descripción respecto de los sesgos de género en Argentina, que es el caso también de varios otros países de la región. Por lo tanto, en este esfuerzo que estamos hoy y a través de esta publicación de avanzar hacia la protección universal del derecho a la seguridad social con su componente contributivo y no contributivo, siendo la igualdad de género sustantiva tan fundamental, ¿de qué manera podemos seguir avanzando en esa vía? Y el ejemplo de Argentina que has detallado tan brillantemente nos permite dar una idea de qué está pasando en otras regiones. Muchísimas gracias. Espero que en las preguntas y respuestas podamos retomar esta discusión. Ahora quisiera darle la palabra a Mónica Vinuesa, que nos va a presentar el capítulo del Ecuador. Mónica, tienes la palabra. Gracias, Magdalena. Bueno, en Ecuador la constitución vigente es nueva. La constitución entró en vigencia en octubre de 2008 y tras su aprobación por referéndum popular en septiembre del mismo año, entonces es una constitución relativamente nueva. Esta constitución fue el resultado de un proceso constituyente participativo y nació del descontento social provocado por la inestabilidad política, por la crisis económica de los años 2000 y por el recrudecimiento de la desigualdad social atribuida a la aplicación de políticas neoliberales durante más de 25 años en el país. Entonces, ese es el contexto que motiva la Constitución de 2008. Y en ese contexto, la seguridad social era una de las principales problemáticas a tratar, más aún considerando que el eje central para la elaboración de esta constitución fueron los derechos, dar una efectiva vigencia a todos los derechos. De ahí que el Estado ecuatoriano se declara en la Constitución como un Estado constitucional de justicia y de derechos en plural, ¿no? Y en ese sentido, el texto constitucional desarrolla ampliamente y con mucho detalle el derecho a la seguridad social. Regula, por ejemplo, su configuración como derecho y como deber, señala con detalle los sujetos protegidos, enumerando categorías tradicionalmente olvidadas, como por ejemplo las personas trabajadoras autónomas, las personas que realizan trabajo no remunerado en el hogar y las personas que realizan, por ejemplo, actividades de autosustento en el campo. Esto con la intención y la preocupación del constituyente de que nadie se quede fuera de la seguridad social por este sesgo que nos decía ya Laura, ¿no es cierto? Este sesgo hacia el trabajo asalariado. Y la Constitución enumera además los riesgos sociales cubiertos sin que sea una enumeración taxativa, establece las fuentes de financiamiento de la seguridad social, del sistema de salud, detalla además la organización institucional que debe observarse para la implementación del sistema de seguridad social. Entonces, en la práctica, el reconocimiento constitucional del derecho a la seguridad social, con miras a avanzar al objetivo de justicia social, ha tenido varias consecuencias, de las cuales yo quisiera destacar tres, considerando el tema de cuáles son las implicaciones prácticas del reconocimiento constitucional del derecho a la seguridad social, justamente para alcanzar la justicia social. Entonces, de estas tres consecuencias, quisiera empezar en primer lugar con la garantía de la seguridad social como un bien social. Antes de la Constitución de 2008 hubo varias iniciativas de entregar ciertos fondos a administradoras de fondos privadas, es decir, privatizar la seguridad social. Y ante esta situación y ante el rechazo popular, el constituyente decidió expresamente que en la Constitución de 2008 esté escrito tal cual que el sistema de seguridad social es público, que no puede privatizarse y que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es el responsable de gestionar las prestaciones de lo que la Constitución denomina seguro universal obligatorio.
Y de esta manera las iniciativas de privatizar, delegar, concesionar, encargar a terceros, crear alianzas público-privadas, como se le quiera llamar, que aún son de actualidad en Ecuador, se han visto confrontadas precisamente a estas disposiciones constitucionales que en la práctica se han convertido en una verdadera garantía de la seguridad social como un bien social y no solo como una mercancía. En segundo lugar, otra de las consecuencias que quisiera destacar es precisamente el desarrollo de la seguridad social con enfoque de derechos. Y en la práctica esto ha implicado mejorar la calidad de vida de las personas, especialmente de aquellas pertenecientes a grupos de atención prioritaria, específicamente adultos mayores y niños, y esto a través de la justicia constitucional, y para ello me voy a permitir citar dos ejemplos. El primero que concierne a adultos mayores pensionistas con deudas en ejecución, y en este caso la Corte estableció como regla general la prohibición de embargo o de retención de las pensiones jubilares para satisfacer obligaciones con acreedores como por ejemplo establecimientos bancarios, establecimientos comerciales o prestadores de servicios públicos. Sin embargo, hay una excepción y esa excepción es precisamente las deudas con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y su banco, es decir, acreedores de la seguridad social. Y en ese caso sí procede el embargo, la retención de las pensiones, pero únicamente si es que se puede probar que el deudor puede satisfacer sus necesidades básicas. De no ser así, no se puede embargar la pensión. Y en este caso, los acreedores de la seguridad social deben buscar otra manera de ejecutar el cobro de la deuda para no afectar precisamente el derecho a la seguridad social y tampoco el derecho a una vida digna. Esto ilustra la relación indisociable, y lo ha reiterado la Corte en varias ocasiones, esta relación indisociable entre el derecho efectivo entre el ejercicio efectivo, del derecho a la seguridad social y la garantía del derecho a una vida digna. Y el otro ejemplo que me permito citar concierne a un niño cuya familia nuclear eran sus abuelos y el abuelo tenía su custodia legal. En este caso, la Corte dictaminó que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social vulneró el derecho a la salud y a la seguridad social del niño al haberle negado la asistencia sanitaria por no ser hijo del afiliado. Y además dictaminó que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social desconoció el reconocimiento constitucional de la familia en sus diversos tipos, por lo que ordenó como garantía de no repetición que se considera a los dependientes menores de 18 años en los casos de custodia familiar, acogimiento familiar o nombramiento de tutor a efectos de la cobertura del seguro de salud, tutelando así el derecho a la seguridad social de los niños y protegiendo también desde la seguridad social a las familias no convencionales. Estos ejemplos que acabo de citar ilustran las implicaciones prácticas del reconocimiento constitucional del derecho a la seguridad social, implicaciones prácticas que cambian la vida de las personas a través del desarrollo jurisprudencial de este derecho, precisamente a través de la justicia constitucional. Y en tercer lugar, la consecuencia que tiene que ver con la obligación de desarrollo normativo de los preceptos constitucionales. Pues el reconocimiento constitucional del derecho a la seguridad social y su amplio desarrollo en la Constitución ecuatoriana obligan al legislador y al colegislador a desarrollar precisamente estos preceptos, principalmente a través de leyes y reglamentos, y además, como la Constitución tiene, incorpora varios principios generales de aplicación en el ejercicio de los derechos, como el principio de no regresividad y el principio de desarrollo progresivo del contenido de los derechos, pues el legislador tiene además que observar estos principios. Y en ese sentido, visto que la Constitución de 2008 enumera los riesgos sociales comprendidos en la seguridad social, entre los que se encuentran el seguro de desempleo, y además ordena incluir a las personas trabajadoras no remuneradas del hogar en el sistema de seguridad social, esta obligación de desarrollo normativo se ha visto reflejada en la práctica en dos leyes. La Ley de Abril de 2015, que creó un régimen especial de pensiones de vejez, invalidez y muerte para las personas trabajadoras no remuneradas del hogar, que permitió su inclusión al sistema de seguridad social en calidad de titulares de derecho y no solo como beneficiarias de derecho derivado, sin que eventualmente puedan serlo. Y la ley de 17 de marzo de 2016 que creó el seguro de desempleo.
así como corolario y para terminar y resumir mi intervención, simplemente diré que el reconocimiento y desarrollo del derecho a la seguridad social en la Constitución ecuatoriana ha tenido varias implicaciones prácticas en la consecución del objetivo de justicia social. Implicaciones que se reflejan principalmente en la garantía de la seguridad social como bien social, en el desarrollo de la seguridad social con enfoque precisamente de derechos, gracias a las decisiones de la Corte Constitucional que ha insistido en esta relación indisociable entre el derecho a la seguridad social y el derecho a una vida digna, y en la obligación de desarrollo normativo de los preceptos constitucionales por parte del legislador, que ha dado como resultado la aprobación de leyes que extendieron el ámbito personal y material del derecho a la seguridad social. Muchas gracias, Magdalena, regreso a ti. Muchas gracias, Mónica. Tú misma has resumido muy bien tu propia presentación. Creo que es importante aquí contrastar, ¿no? Tenemos un poder constitucional del 2008 que consagra ya un texto normativo que tiene una evolución en sí mismo, con enfoque de derecho, con enfoque en los grupos más desventajados en el contexto local, y nuevamente un legislador que responde a las demandas constitucionales y da muy buenos ejemplos del avance de protección que puede ser visto. Un ejemplo claro, en momentos en que otros países de la región, mi propio país, Chile, por ejemplo, que está en proceso constitucional discutiendo estas normas, sería buen ejemplo que avanzáramos hacia cómo ha evolucionado la protección en el derecho constitucional. Nombraste también varios ejemplos, o dos ejemplos muy importantes a nivel de protección constitucional del derecho. Sabemos así el importante rol que cumplen los operadores jurídicos y el control de constitucionalidad de las leyes en la protección de estos derechos. Y es así, nos da un pase perfecto a los próximos panelistas, que son Héctor Orduña Sosa y Pablo García Reyes, a quienes les voy a preguntar si pueden desarrollar más estos, con ejemplos concretos, cuáles han sido las decisiones de la Suprema Corte de México que han favorecido la tutela y la garantía del derecho humano a la seguridad social. Héctor y Pablo tienen la palabra, por turno, por supuesto. 5 minutos cada uno. Muchas gracias. Bueno, si quieren, empiezo yo a dar un poco de contexto antes de entrar, digamos, de lleno a la pregunta que nos hace Magdalena. Bueno, también primero que nada quisiera agradecer también nuevamente a Maya y a Luisa por todo el apoyo y toda la paciencia también en la elaboración de este artículo, y obviamente por todo el esfuerzo que hicieron para que esto se llevara a cabo. También una mención especial para Carlos García, que fue una persona que también nos invitó a nosotros a participar en este artículo y que luego fue retomado. Vaya, muchas gracias a todos y muchas gracias también a todo el equipo de la OIT por todo esto. Cuando nosotros hablamos un poco del contexto de seguridad social en México, pues nos encanta decir a nosotros que tenemos un ordenamiento, una constitución de 1917, que pues fue pionero obviamente en el reconocimiento de derechos sociales y laborales, ¿no? Que es lo que obedece un poco a que fue un producto de una revolución social que sucedió en México a principios del siglo XX. Y pues a los mexicanos obviamente esto es algo que nos encanta recordar y nos encanta presumir mucho, y de lo que nos sentimos muy orgullosos por ser, digamos, pioneros en establecer estos como principios o este pequeño desarrollo que se dan en derecho social. Pero bueno, lo que a veces también un poco se nos olvida, o lo que nos cuestionan muchas veces, es que, como da cuenta un poco nuestro artículo y muchos de esta compilación y lo que ya se ha dicho mucho aquí, es que pues el reconocimiento constitucional es solo un punto de partida frente a los retos que implica poder garantizar de manera efectiva y universal cualquier derecho, ¿no? La Constitución mexicana, pues en efecto, incluyó disposiciones de derecho social, como temas de derecho a la educación, derecho agrario, y el derecho al trabajo y a la previsión social, que fue una cuestión muy importante que fue discutida, digamos, cuando se estaba elaborando la Constitución, ¿no? Este último derecho, reconocido en su muy reconocido artículo 123, es un pilar clave para el reconocimiento del derecho a la seguridad social en nuestro sistema, ¿no? Y el texto original de 1917 tenía una disposición que consideraba como de utilidad social
el establecimiento de distintos tipos de seguros y establecía que pues, el gobierno y los estados debían fomentar la organización de instituciones de esta índole a fin de inculcar la previsión popular, ¿no? Así es como lo llamaban, ¿no? Pero pues este fomento del que se habló originalmente en 1917, pues, digamos que ya visto muy a retrospectiva, pues pareciera que se tomó muy en serio, tan en serio que incluso ahora ese verbo, ese fomento ya no se usa en la Constitución, ya no se habla de fomentos, pero trascendió, digamos, a lo que hoy en día nosotros tenemos como un gran entramado de sistemas de protección a la seguridad social, que pues se divide en un sistema general que abarca principalmente a trabajadores, pero también está abierto para campesinos, no asalariados y otros sectores sociales, encabezado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, que digamos es nuestra institución más grande encargada, digamos, de garantizar este derecho de manera más concreta, ¿no? Y también, bueno, obviamente México también cuenta con 3 sistemas especiales, uno que es para empleados públicos de la Federación, ahí es donde juega un papel muy importante el ISSSTE, que es, digamos, el instituto encargado también de garantizar este derecho, y otro sistema que está diseñado para miembros de las Fuerzas Armadas y otro para personal del Ministerio Público, corporaciones policiales y servicios periciales, ¿no? En los distintos niveles del Estado. Pero México también, un poco como se comentaba en el caso de Argentina, pues al ser un Estado federal, permite la posibilidad de que sus estados y sus municipios también tengan facultades para regular las relaciones entre sus gobiernos y sus trabajadores y establecer también sus propias previsiones en materia de seguridad social, ¿no? Además también de otra serie de subsistemas que a veces también se prevén en algunas instituciones, como por ejemplo es el caso de las universidades o de algunos entes paraestatales que también tienen sus propios regímenes de seguridad social bajo reglas y concepciones también muy diferentes, ¿no? Entonces, pues es evidente que pues ante tantas formas en las que opera la seguridad social en nuestro país, esto a veces puede hacer mucho más complejo su entendimiento, ¿no? Yo ya les expliqué algunos sistemas y seguro hayan muchas dudas ahí, pero sobre todo también, si tomamos en cuenta las cuestiones técnicas, operativas y presupuestarias que esto conlleva, pues obviamente esto genera quizá algunas confusiones o algunas dificultades también en el reconocimiento de este derecho a veces, ¿no? Además de que pues todos estos sistemas pues tienen sus propias particularidades que pues hay que analizar de manera muy detallada, ¿no? Pero si bien, o sea, todos estos sistemas quizá algo que tienen en común y es que pues demuestran que el derecho a la seguridad social ha estado muy vinculado a la existencia de relaciones laborales, ¿no? Como sucede o como sucedió en muchas partes del mundo, ¿no? Y es algo que también pues se ha mencionado un poco aquí en este panel, ¿no? Pero en México digamos que esta ha sido la regla general sobre la que se ha construido la seguridad social, ¿no? Y eso fue, digo, ha resultado positivo también, ¿no? Sobre todo si lo pensamos en términos de exigencia de una relación de trabajo y digamos que en la forma en que se pueda garantizar esto para los trabajadores, ¿no? Pero pues esa vinculación que existe tanto con el derecho al trabajo, pues no deja de ser quizá cuestionable en un país como México, que también obviamente tiene muchas situaciones de desigualdad, y en donde, por ejemplo, en el último censo que se hizo, se reconoció que casi una cuarta parte de la población no tiene acceso a ningún sistema de salud o a beneficios de seguridad social, ¿no? Pero bueno, quizá tardíamente, pero las excepciones quizá de esta vinculación del derecho a la seguridad social y el trabajo apenas se han ido desarrollando quizá hacia una concepción de universalidad, ¿no? Por ejemplo, en el año 2020 se dio una reforma constitucional donde ya se empieza a hablar de derechos y de prestaciones universales en materia de salud, de pensiones, apoyos económicos para personas con discapacidades permanentes y de pensiones para adultos mayores, ¿no? Entonces, pues esta transición a la universalidad del derecho a la seguridad social quizá tome un poco más de tiempo, pero resulta positivo que quizá, por lo menos a nivel constitucional, que bueno, como ya dijimos, es el punto de partida para empezar a construir estas cuestiones, pues sí hemos visto que se han tratado de dar algunos pasos y empieza a existir quizá un nuevo fomento, ¿no? Del que se hablaba originalmente en la Constitución del 17. Y posiblemente, pues bueno, estos pasos se pueden aumentar si tomamos en consideración que también el derecho a la seguridad social es uno cuya exigibilidad se ha vuelto cada vez más relevante en el contexto jurídico mexicano. Entonces, pues, digamos, si quisiéramos señalar que la universalidad del derecho a la seguridad social es un gran reto que tiene el sistema jurídico mexicano, donde quizá no hemos sido ya ahí tan pioneros como fuimos originalmente, pero también si consideramos la interdependencia que se ha construido sobre este derecho con otros derechos humanos y principios reconocidos en la Constitución, y también con aquellos contenidos en los tratados internacionales en la materia, a los que México le da también un rol, o juegan un rol ya muy importante en nuestro sistema constitucional, entre los que por supuesto se encuentran los tratados de la Organización Internacional de Trabajo, ¿no? Creo que si tomamos todo esto en consideración y si vemos todas estas cuestiones, pues creo que pronto podemos empezar a ver
pronunciamientos tanto a nivel legislativo, pero creo que también como a nivel jurisdiccional, que puedan ir un poco en esta lógica garantista y en una lógica mucho más amplia, tratando de llenar aquellos espacios poblacionales que todavía se encuentran pendientes en materia de seguridad social. Muchas gracias. Paso la palabra a Héctor, que creo que les va a explicar un poco más sobre justo los casos que tenemos aquí. Gracias. Bien, como se ha mencionado, México no es ajeno a la realidad que mencionó la doctora Laura de Argentina, de cómo se diseñó nuestro sistema de seguridad social y que ha estado en tensión en las últimas, fundamentalmente en las últimas décadas, o a partir de principalmente de 2011, derivado de la evolución de la seguridad social y de la familia y de la incorporación de la mujer al mundo del trabajo. Y eso responde mucho al incremento de litigio en la materia de seguridad social y los temas que han llegado a la Suprema Corte. Como lo mencionó Pablo, somos un sistema federal con una red muy compleja de sistemas y de acceso a la justicia en materia de seguridad social. El gran sistema del Instituto Mexicano del Seguro Social se revisa por los tribunales laborales. Hay conflictos de seguridad social específicos. De hecho, el volumen mayor de estos tribunales es de conflictos de seguridad social. Más que laborales, son tribunales que ya la seguridad social llega a rebasar en la estadística los casos de esa jurisdicción. Y otros medios, la justicia administrativa para empleados públicos y de las Fuerzas Armadas. Entonces hay varias vías de acceso y el que concentra todos estos sistemas judiciales es el juicio de amparo que conoce la justicia federal y que finalmente pueden llegar esas decisiones a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien tiene además facultades de control abstracto como es la acción de inconstitucionalidad. Entonces también tenemos acciones de inconstitucionalidad en las que se revisan leyes federal o local en materia de seguridad social y que establecen precedentes muy importantes en la materia. Esta tensión entre una seguridad social centrada en el trabajo y en el hombre con la mujer subordinada a él, tenemos este esquema heteropatriarcal, tenemos un primer precedente que sería, hay otros, pero destacamos, elegimos 3 sentencias y una de ellas tiene que ver con el reconocimiento de la seguridad social para parejas del mismo sexo, que la interpretación no era tanto que el texto excluyera a las personas del mismo sexo de la seguridad social, sino que decía marido, mujer, entonces se daba o cónyuge, pero la redacción entre masculino, femenino y cómo se venía interpretando los excluye. Entonces tenemos un primer ejercicio de la Suprema Corte en el que sostiene que hay discriminación si no se lee la ley de seguridad social en clave de reconocer la incorporación de las parejas del mismo sexo. Hablo de parejas porque en ese momento en los estados no estaba reconocido el matrimonio de personas del mismo sexo. La Ciudad de México empezó reconociendo una institución distinta y ya después, por vía jurisprudencial, también la Suprema Corte determinó que es discriminatorio no reconocer el matrimonio de parejas del mismo sexo. Entonces, la Suprema Corte ha tenido un papel muy importante en el desarrollo de familia de estos últimos años, reconociendo parejas del mismo sexo, estableciendo normas sobre concubinato, sobre la organización familiar, que es un derecho familiar antes de 2011, posterior a 2011, pero fundamentalmente por el ejercicio que ha hecho la Suprema Corte y principalmente a través de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, la seguridad social ha estado en tensión, en conflicto o en armonía, si no, es una tensión, porque a veces es armonía, a veces es conflicto con el derecho familiar y su evolución. Entonces, la seguridad social tiene esa vinculación. Otro tema que escogimos es una sentencia de 2016 que tiene que ver con la ampliación de cobertura del sistema de guarderías. El sistema de guarderías como contingencia no se prevé en los instrumentos como una prestación de seguridad social en México, pero en México tiene su origen como un derecho laboral de las mujeres trabajadoras desde la ley de 1931, que era para incorporar a las mujeres al trabajo
la obligación de los empleadores de contar con guarderías. Como los empleadores no tenían suficiente infraestructura o recursos para tener guarderías en todos los centros de trabajo, la solución que se dio fue incorporarlo a los sistemas de seguridad social. Y por muchos años, esta rama de seguro ha sido financiada por los empleadores y solo se otorga a las mujeres trabajadoras, de modo que están excluidos los varones. Y están excluidos porque parten de la premisa de que hay una mujer cuidando a los hijos en casa. Entonces, y siempre estuvo, desde 1931 hasta 2016, así estaba la norma. Y se fueron dando reformas en las que decían, bueno, el hombre divorciado sí, el hombre, pero que tenga la custodia de los hijos, y así poco a poco se fue reconociendo a los varones. Y en este fallo se dijo que había discriminación porque un hombre quería asegurar a sus hijos, incorporarlos a la guardería y le negaron el derecho, y la Corte determinó que había discriminación. Destaco este asunto, lo destaco porque la discusión en la Suprema Corte no se dio tanto porque hubiera discriminación o no, en eso había unanimidad de los ministros que decidieron el asunto, sino el voto disidente resulta por el problema de cobertura y de financiamiento que iba a tener el fallo. Porque las mujeres siguen siendo una minoría en el sistema de seguridad social basado en el trabajo. México es de los países que tiene una brecha de acceso al empleo más grande de Latinoamérica y bueno, en el mundo. Estamos, de acuerdo con el World Economic Forum, creo que estamos en el lugar 125 en brecha de acceso al empleo. Entonces, tomando en cuenta eso, incorporar mediante un fallo a todos los varones a una prestación iba a tener un problema de cobertura para las mujeres que ya tenían la prestación y que estaban en expectativa de que tenían un empleo y tenían expectativa de obtener esa prestación. Otro problema de cobertura es que el sistema de guarderías no puede crecer a la velocidad de asignar recursos porque tiene un problema de que debes tener personal capacitado, la ubicación de los centros de guardería y además los requisitos que debe tener una guardería. Tengamos en cuenta que México en esta materia tiene la grave experiencia de la guardería ABC, entonces se han endurecido las reglas para abrir una guardería, que además tiene el otro problema del contrato colectivo del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es muy caro, que hace muy caro abrir una nueva guardería. Entonces, ABC responde a un sistema de subcontratación o de subrogación de contratar guarderías privadas para dar para poder crecer, pero la consecuencia fue un incendio en el que murieron niños. Entonces, esto hizo muy difícil que crezca la cobertura. Como han mencionado algunas preguntas, otro problema es que basado en hacer trabajo céntrico, todas las guarderías están en centros urbanos donde están las mujeres trabajadoras. Entonces, en el medio rural o donde no hay empresas grandes, pues no hay guarderías. Tendremos el estado de Oaxaca que tenía 2, 3 guarderías para todo el estado. Siendo un estado con 400 municipios, tenía 3 guarderías ubicadas en la capital. Entonces, Chiapas, Oaxaca, Tabasco tienen ese problema. Las guarderías estarían en Tijuana, en Ciudad Juárez, en la Ciudad de México, Estado de México. Y entonces eso generaba un problema de cobertura muy importante y que es ahí donde se da la discusión de cómo garantizar los derechos que cuestan sin lesionar otros. Y otro tema que se abordó ahí fue que las guarderías ya no respondían tanto a un derecho de la mujer, sino a un derecho del niño al cuidado. Y el otro tema, otra sentencia que escogimos fue el de trabajadoras del hogar, que fue una decisión de 2018. Esta es importante porque se relaciona con el trabajo informal, porque las trabajadoras del hogar estaban excluidas expresamente de la seguridad social por razones financieras y de cobertura también. Y tardó mucho la Suprema Corte en entrar y abordar este asunto, a pesar de que sí había litigios en los que se había planteado. Fue en 2018 en que la Suprema Corte decide a traer el asunto, emitir una resolución. Para el caso particular se estableció que los patrones no tenían, los empleadores que contrataron trabajadoras del hogar, a pesar de que había discriminación, como la ley les permitía no asegurarlos, no se les iban a cobrar las cuotas retroactivamente y no se le iba a condenar en el juicio a pagar al empleador las cuotas, pero se advirtió la discriminación
y las deficiencias estructurales, y la Suprema Corte exhortó o dio un mandato al legislador para que estableciera un programa piloto y un programa de aseguramiento que permitiera incorporar a las trabajadoras del hogar. En 2019 se reforma la ley del Seguro Social para incorporar a las trabajadoras del hogar. Actualmente ya la incorporación es obligatoria y el Seguro Social trató de diseñar un esquema adecuado para trabajo del hogar. Dentro de estos trabajos informales, bueno, tenemos ahora la atención de las plataformas digitales. Primero, definir si hay relación laboral. La Suprema Corte no se ha pronunciado y la consecuencia de reconocer relación laboral es que el esquema de seguridad social de México sería incorporar a las plataformas digitales a las obligaciones de los patrones del régimen obligatorio, que, como ya les digo, para trabajo informal llegan a ser unas obligaciones que generan mucha tensión, al menos cuando se deciden los asuntos, porque implican una incorporación, una serie de trámites administrativos y cuotas, contribuciones que se tienen que dar, que hace que, si bien sea un derecho, difícilmente financieramente y administrativamente se pueda proteger al trabajo informal. Entiendo que los derechos deben tutelarse, pero finalmente son piedras, obstáculos que se llegan a presentar para la aplicabilidad y garantía de los derechos. Entonces, con esto concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Pablo. Creo que el desarrollo conjunto de todas las presentaciones han traído temas muy importantes de esta evolución de la consagración del derecho a la seguridad social y de su protección judicial. Tenemos la diversidad de familias, el rol reproductivo o el rol de cuidado y el rol de cuidados de la mujer y su garantía en igualdad de condiciones al derecho a la seguridad social. Vimos en el caso de México las parejas del mismo sexo y también el romper los estereotipos de género que hace que temas tan importantes como el acceso a las guarderías por varones también haya surgido. Ahora voy a abrir al momento de preguntas y respuestas, pero quisiera primero, entiendo que tenemos dos autores de capítulos, Leonardo, que escribió el capítulo de Brasil, y Gabriela, el capítulo de Uruguay, que están conectados en este momento, y quería hacerle una invitación, no los quiero poner on the spot, lo siento si es así, pero simplemente si hay alguna indicación de que ustedes quieren reaccionar rápidamente a las presentaciones o contarnos y también está Andrés de Colombia, si nos quieren contar, digamos, su experiencia, bienvenido. No sé si podrían manifestarse a través del chat y posiblemente poner la cámara. Nos van a ayudar desde el aspecto técnico. Entonces, Gabriel, Leonardo y Andrés, ¿alguno de ustedes tres o los tres quieren brevemente reaccionar a las presentaciones? No sé si me pueden ayudar los de el socialprotection.org. Leonardo, veo que estás aquí. Si le podemos dar la palabra, perfecto. A Leonardo. Leonardo, te doy la palabra. Me imagino que puedes... ¿Probamos, Leonardo? No. Pareciera que hay un... Ahí está, perfecto. Leonardo, te doy la palabra. Hola, hola. ¿Sí me Te escuchan? escuchamos bien, Leonardo. Sí. Vale, muchas gracias. Bueno, felicitaciones por el evento. Perdóname mi español, ¿no? Acá creo que soy el único que no habla español nativamente, ¿no? Acá hablamos el portugués. Entonces me voy a intentar hablar un poco en portuñol, pero si no entienden, yo escribo acá. Yo estaba escuchando acá los autores, me encantó saber cómo que la seguridad social está desarrollando en los países de América Latina,
especialmente en nuestra vecina Argentina. Felicitaciones a la autora Laura Baltassi. Y una cosa que creo que sea importante hablar acerca del derecho a la seguridad social en Brasil es el gran detallamiento de normas en la Constitución brasileña. Creo que en 2019 podemos entrar para el Guinness por la mayor enmienda constitucional del planeta. Enmienda que con muchos artículos detalló muchos derechos a la provisión social, con valores, con artículos que en general en los otros países están en reglamentos, ¿no? Pero nosotros tenemos una cosa acá en Brasil, que durante la elaboración del artículo nos hablamos con Carmona, ¿no? con Maya, acerca de eso, sobre la fuerte constitucionalización de normas en la Constitución brasileña. Que creo que para ustedes puede ser una garantía mayor de derechos, pero acá en Brasil hay una discusión sobre su real efectividad y dificultades de cambio después. Por ejemplo, la edad. La edad cambia de acuerdo con cambios demográficos, ¿no? Pero nosotros ponemos en la Constitución la edad, el tiempo de contribución necesario para tener acceso a jubilación, por ejemplo. Y muchas otras normas que para algunos autores de Brasil, como yo, no deberían estar en el texto constitucional. Y eso crea dificultades de cambios que muchas veces son necesarios. Y mi pregunta acá en chat fue acerca del principio de no regresividad. Yo escuché a Mónica hablando sobre el principio de no regresividad en Ecuador, pero acá en Brasil no hay el reconocimiento judicial de este principio. Leonardo, perdona por interrumpirte, estamos llegando ya al final de la sesión y quisiera poder también abrirle preguntas a otros autores. Creo que has presentado un punto clave también. ¿Qué pasa cuando hay una protección constitucional muy grande y la tensión que esto puede producir cuando no está en lo práctico? Tenemos tu pregunta en el chat. Invito también a los panelistas a mirar la sección de preguntas y respuestas, porque los invito también a poder contestar directamente las preguntas por escrito, si así lo deseen. Ahora quisiera también pasarle la palabra a Gabriel, que está también con nosotros. Gabriel, estamos al final, a la colita del tiempo. Si puedes hacer una presentación breve para que tengamos también alguna oportunidad de que los panelistas contesten las preguntas que ha hecho la audiencia. Felicito a la audiencia, estamos cerca de 100 participantes de todas partes de la región y de afuera en el evento, entonces invitar a responder las preguntas. Andrés, adelante. No, Gabriel, perdón, adelante. Lo siento. Buenos días. Solo un breve comentario para no abusar del tiempo. En línea con el colega brasilero, en Uruguay se acaba de aprobar una reforma del sistema de seguridad social que precisamente modifica la edad de retiro, entre otros aspectos. También se propone una reforma de los subsistemas profesionales que modifican la edad de retiro, entre otros aspectos.
y está comenzando una instancia de recoger firmas para proponer una reforma constitucional que incluiría en nuestra Constitución la edad de retiro y la cantidad de años de trabajo. O sea que más que cuestionamientos o preguntas o aclaraciones al panel, simplemente paso novedades que lamentablemente algunas, en caso de cumplirlas, van a volver obsoleto mi artículo. Muchas gracias y excelente el panel. Muchas gracias, Gabriel, muchas gracias, Leonardo. Invitamos también a todos los participantes a leer los capítulos también de Brasil y Uruguay que están en el libro. Estamos llegando al final, hay preguntas muy interesantes. Voy a tener que seleccionar algunas por temas de tiempo y creo que unas que se repite y han sido en parte tocadas por los panelistas es el tema de la informalidad. La región tiene un alto nivel de informalidad que entra también en un tema de género, en el cual las mujeres están sobre representadas en la informalidad. Entonces, ¿qué pasa con el derecho a la seguridad social? Si los panelistas levantan su mano para contestar, tenemos poquito tiempo, pero podemos empezar a responder. Además, los organizadores me dicen que podemos extendernos un poquito más. Así es que veamos, ahí tenemos un poco más de discreción. Laura, adelante. Bueno, muchísimas gracias por todas las exposiciones y las preguntas. Quedaron una infinidad de temas, pero está disponible la publicación para que se pueda consultar todos los temas que no pudimos abordar. Sin duda que el gran problema es la informalidad laboral y desde mi posición no se resuelve únicamente considerando a la protección social como parte de una respuesta hacia esa informalidad laboral. Creo que la diferencia entre seguridad social y protección social, y este es un debate que la OIT ha asumido, todavía sigue muy claro que no los podemos ubicar, dada la interpretación jurisprudencial, como sinónimos en la región. Entonces, me parece que ahí hay un punto importante en términos de enfoque de derechos humanos. Creo que de ahí fue muy interesante también los aportes que nos hizo Julieta Rossi al pensar el corpus de derechos humanos y la interpretación también autorizada por los órganos de tratado. Dicho esto, y también recuperando algunas preguntas del chat, me parece que es importante tener en claro un elemento fundamental que tiene que ver con la interdependencia de derechos. Y aquí volver a resituar que la seguridad social, si bien es reflejo del comportamiento del mercado de trabajo, tiene sus propias inequidades. Entonces, me parece que es importante la interdependencia para separar qué corresponde al ejercicio y a las obligaciones estatales en términos del derecho al trabajo, las obligaciones en términos del derecho a la seguridad social, y repensar esa vía de protección social que la masividad que hay, y alguna de las preguntas del chat hablaba de los programas de transferencia condicionadas de ingresos, no significan un reconocimiento pleno de los derechos de las personas. Dicho esto, me parece importante, y en este momento tenemos una agenda regional vinculada a una solicitud de opinión consultiva que presentó la República Argentina respecto al derecho al cuidado. Y no tenemos que pensar el derecho al cuidado como una contingencia ni como un riesgo de la seguridad social, es un derecho autónomo. Entonces, y con esto sintetizo, una vía importante para pensar la informalidad laboral es precisamente, primero, situar claramente las obligaciones y responsabilidades en cada uno de los derechos reconocidos por los estados a nivel constitucional en el marco de los principios de convencionalidad. Y este me parece que es un ejercicio muy importante. Punto 2. El derecho a la seguridad social y la doctrina de la seguridad social rápidamente tiene que dar un giro importante en ese concepto de riesgo, si no va a quedar anacrónica tal cual vimos. Y la incorporación de perspectivas de género y la incorporación de los nuevos fenómenos, diversidades sexuales y demás es sumamente importante. Y el tercer punto es el reconocimiento del derecho al cuidado. Claro, ustedes me dirán, esto no genera puestos de trabajo. Sin duda, no genera puestos de trabajo. Pero la experiencia recorrida, y el libro lo muestra claramente, es muy importante resituar en las definiciones y las competencias centrales en términos de obligaciones. Eso lleva de la mano a una recomposición en términos de los mercados de trabajo,
trabajo virtual, etcétera, etcétera. No quiero tomar más tiempo, pero me parece que este es un punto muy importante que necesitamos situarlo. No puede ser que todo el componente de protección social quede al costado de la seguridad social. Entonces lo tenemos que pensar cómo vamos a incorporar y vamos a superar esa vía contributiva y no contributiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura, por tu respuesta comprensiva. No vi quién es primero, pero los tengo en mi pantalla, Héctor y Mónica. Les doy la palabra en ese orden. Gracias, retomando la pregunta, y ciertamente a ver, coinciden que no hay que confundir protección social y seguridad social, y efectivamente habría que precisar esos derechos y obligaciones, y sobre todo porque la seguridad social, al menos lo que sucede en nuestro país en la legislación, se entiende en clave centrada en el trabajo. Entonces los planes de seguridad social, los programas son contributivos, y entonces ahí viene el problema de los trabajadores informales, que se cierra la vía porque la legislación así está y los patrones culturales así lo ven, que la única vía para incorporarse a la seguridad social es el trabajo, porque no hay otros modelos. De hecho, el precedente de trabajadoras del hogar así lo muestra, que la resistencia era por no incorporar el trabajo del hogar al sistema que estaba diseñado centrado en el trabajo, en el centro de trabajo fordista, en el que pues, se ve al patrón como la gran empresa que cumple con obligaciones fiscales, el gran capital, y finalmente ese sistema no va a responder administrativamente o en cobertura y en la concreción respecto a la incorporación de millones de empleadores, que pues somos todos los que estamos empleando trabajadores del hogar. Y también esto también tiene relación con el derecho al cuidado, que partiendo de que es distinto, pero el derecho al cuidado nos representa otras obligaciones, y que con esta interdependencia se tiene que atender, porque finalmente en el derecho al cuidado también van a entrar los derechos de los cuidadores, que también a veces están en el trabajo informal. De hecho, en el tribunal en el que estoy hubo un precedente de una trabajadora del hogar que cuidaba a una señora adulta mayor. Muere la persona adulta mayor a la que cuidaba y ella queda sin trabajo. Entonces, ¿quién va a responder por sus indemnizaciones y por sus prestaciones? Porque finalmente hay que liquidarla laboralmente. Él venía demandando que le pagaran, pues, quien le tuviera que pagar. Tenía un sobrino, localizó al sobrino, y pues era ver quién era el sucesor y quién podía pagarle. Entonces ahí nos representaba el problema de qué es el hogar en el unipersonal, en qué situación o qué protección tiene el cuidador cuando se dedica cuando se está en estas situaciones, y que en los centros urbanos cada vez es más frecuente esta situación de personas solas que necesitamos cuidado. Bueno, ese sería mi intervención. Muchas gracias, Héctor, por traernos las complejidades, los casos concretos en materia de protección social. Mónica, tú tienes la palabra. Sí, gracias, Magdalena. Compartiendo lo que decían los panelistas anteriores también, digamos, yo particularmente, y hablando de Ecuador, quizás el gran problema es preguntarse precisamente qué es esa informalidad y por qué se produce esa informalidad. Y, digamos, en el caso de Ecuador, cuando hemos tratado de estudiar el fenómeno de la informalidad, es precisamente, digamos, hay muchos trabajadores, sobre todo trabajadores autónomos, que quieren afiliarse a la seguridad social, pero que lamentablemente no es asequible, no cumple con uno de los principios de la Observación General 19, que es precisamente el principio de asequibilidad. Entonces, cuando tienes cotizaciones demasiado caras para el nivel de ingresos que puede tener cierto tipo de trabajadores, entonces también habría que preguntarse qué otros complementos deben intervenir ahí. Y más allá digamos, del modelo que se escoja para subsanar esa informalidad, sea trabajo, no sea el trabajo, digamos, también hay otras realidades que sencillamente no van a encajar quizás en los modelos actuales, y que habría que, digamos, tratar de adecuar a las realidades de cada país.
Y dentro de eso, precisamente, y para retomar el tema de los cuidados, en Ecuador intentamos hacer un modelo que más o menos, digamos, calce a lo que podría ser la realidad, pero finalmente la realidad es mucho más compleja y dentro de toda la perspectiva de la protección social, quizás una de las respuestas puede estar en cómo se articulan bien los sistemas contributivos y no contributivos, de manera que, digamos, no se pongan el pie el uno al otro y de forma que además la protección que se brinde a las personas sea precisamente eso, ¿no? Una protección efectiva y no solo, como lo ha dicho la Corte Constitucional en el caso de Ecuador, tratar de incentivar, de desarrollar un derecho a la seguridad social, pero de manera ilusoria porque sencillamente la norma no responde a la realidad. Muchas gracias, Pablo. No, hay una mano nueva, sí. Adelante, Pablo. Digo, solo un poco para complementar lo que ya he mencionado y que justo ahorita retoma Mónica. Me parece que, y bueno, ya lo dijeron también, lo dijo Julieta, creo que también muy al inicio, creo que el reconocimiento legal es, creo que es un primer paso fundamental, creo que para tratar de buscar esa ampliación por lo menos y empezar a abarcar también otros aspectos otros tipos de poblaciones que digamos no se están viendo protegidas de alguna manera, ¿no? Creo que si no se puede dar quizás ese primer paso, pues eso va a hacerlo mucho más complicado, ¿no? El caso mexicano, un poco el que hablaba Héctor sobre el caso de trabajadoras del hogar, digo, de alguna manera fue es un ejemplo curioso porque justo vía jurisdiccional es como se empieza a generar el cambio de alguna manera o se empieza a dar ese cambio. Y lo cual tampoco es malo, ¿no? Pero es un camino mucho más largo también que se puede ir dando, pero obviamente va a traer muchas mayores explicaciones. El hecho de que los tribunales también a la larga sean los que tengan que empezar a definir esa política pública, quizá eso también puede empezar a hacerlo un poco más complejo todo, ¿no? Cuando quizá se necesitan más elementos como justo los temas de financiamiento y demás, que son cuestiones que también, que quien tiene más información para eso podría ser un legislador, ¿no? Para poder establecer un sistema de manera más adecuada. Entonces, digo, yo creo que eso un poco solo tratar de dar la importancia que pues ese reconocimiento legal es sumamente importante para poder estar ampliando y poder pensar ya en temas de protección social y quizás no seguridad social necesariamente vinculada al trabajo, ¿no? Muchas gracias, Pablo. Veo que varios de los panelistas han estado contestando las preguntas directamente. Creo para poder ir cerrando y no abusar del tiempo, voy a hacer una última pregunta, una invitación, básicamente, a los participantes y quería ver si también Guillermo, Maya o Gina quisieran sumarse, también si así lo desean. 2 minutos por persona máximo. ¿Cuáles son los retos para llegar a la cobertura universal? Nombrarlos y si dentro de sus respuestas también podrían referirse a la digitalización, que digamos los desafíos de la seguridad social en el marco del trabajo digital, que hay varias preguntas que están ahí. Si quieren también dedicarse a responder una sola pregunta o traer una inquietud o reto, adelante. 2 minutos y a ver si alguien levanta la mano para no poner en presión a nadie. Y Gina, tú tienes la palabra. 2 minutos. 2 minutos. Yo creo que es muy importante también flexibilizar los procesos de afiliación, recaudación de la seguridad social para que los trabajadores informales y esos colectivos difíciles de cubrir, como los trabajadores del campo, como los trabajadores del servicio doméstico, como los trabajadores de plataformas puedan afiliarse y contribuir a la seguridad social. Yo creo que desde las instituciones de seguridad social, con el reto que tenemos de adaptarnos a esa transición tecnológica y digital, se podría aportar mucho para disminuir la informalidad que no contribuye para nada en la ampliación de cobertura y que por el contrario muchas veces
ponemos barreras de acceso desde las instituciones de la seguridad social. Así que en ese sentido estamos también trabajando, aportando un poco recomendaciones a las instituciones de flexibilizar esas afiliaciones y esas contribuciones y trabajar por la evasión y también por combatir el fraude, porque en muchos casos se trata primero de una inspección, vigilancia y control hacia algunos colectivos que no lo hacen pudiéndolo hacer. Y yo creo que esta aportación de las instituciones de seguridad social contribuiría a las políticas públicas que están formulando los gobiernos para superar la informalidad laboral. Muchísimas gracias porque complementó varios de los puntos que que habían surgido en la discusión y en las preguntas. En el orden que veo acá, veo a Héctor con su mano levantada. Tienes 2 minutos. Sí, pues acaban de tocar un tema en cuanto al fraude en la seguridad social y un problema del financiamiento y la flexibilización. De hecho, en este momento la Corte el año pasado, a principios de este año, resolvió 2 asuntos que tienen que ver con un fenómeno que ha habido en el norte del país, de estar demandando pensiones sin tener semanas, aprovechándose de los procesos y del sistema tradicional. Entonces, y como lo había mencionado la doctora Laura, hay una inequidad al interior del sistema de seguridad social que habría que abordar, y yo estaría en otra clave que no se ha mencionado, tal vez, que son los procesos políticos, que a pesar, lo económico es importante para la universalización, pero lo importante también es interiorizar o culturalmente, socialmente en la población el derecho a la seguridad social, porque estamos expensas de movimientos políticos y nuestras constituciones son como sedimentos de programas políticos partidistas, no de un programa político grande de protección de derechos, sino en nuestro país, ¿no? Pensiones de bienestar, de la regeneración nacional. Entonces es universal, pero vinculado a un programa político. Prestaciones condicionadas de solidaridad del partido oficialista. Entonces, si tiene ese color, cuando llegue el partido de otro color, entonces estamos en un grave riesgo. Una de las preguntas que se hicieron es: ¿qué garantía tienen las pensiones universales? Pues la política, porque están en el presupuesto. Gana la elección el partido contrario, se borran esas pensiones, ese financiamiento, y creo que en la región, ante los movimientos políticos que hemos tenido, y creo que en el mundo también, hay un grave riesgo de que ante el triunfo de propuestas populistas o de propuestas que tienen un amplio apoyo popular, pero que no tienen un respeto por los derechos, el derecho a la seguridad social y la protección social, pues están en riesgo. Bueno, esa sería mi intervención. Muchas gracias, Héctor. Quizás poner en contexto que la Constitución mexicana se modifica con mucha más frecuencia que las otras constituciones de la región, y ahí por ahí también puede marcar una diferencia. Guillermo y Maya son las manos que veo después, 2 minutos cada uno. Gracias, Magdalena. Muy breve sobre la universalización. Creo que el tema de financiamiento ya lo hemos de cierta forma resuelto, al menos teóricamente, en el reconocimiento de que debe ser un financiamiento compartido. No podemos depender únicamente del trabajo formal y dependiente, y requiere de otros mecanismos de financiamiento. Eso está, al menos en teoría, bien, y en muchos países ya está más o menos resuelto también en la práctica. Sí quería hacer un comentario parecido al que mencionaba Héctor, de la dimensión política, que creo que uno de los desafíos a la universalidad es el reconocimiento del derecho es para quién. Bueno, superamos que ya no es para trabajadores y sus dependientes, es para los ciudadanos o es para las personas. Y en esa distinción hay grupos que se van quedando sin cobertura, y en particular, y es algo que vamos a ver, por lo menos yo creo que en unos 10, 15 y 20 años más, una crisis de protección social en la población migrante, y al no ser elegible por no haber reunido los años de residencia en un país, no van a tener acceso tampoco a la seguridad social no contributiva. Entonces creo que ahí hay
grupos, bolsones de falta de protección que no vamos a resolver, y por la politización que ya casi extrema que tenemos de la protección social, va a ser muy difícil abordar. Muchas gracias, Guillermo. Y ahí el enfoque de derechos es fundamental, ¿no? El derecho a la seguridad social consagrado para todas las personas que están en la jurisdicción del Estado y no solamente a los ciudadanos. Maya, 2 minutos. Es una pregunta casi imposible de contestar, pero voy a intentarlo. No, bueno, si tuviéramos la contestación a esa pregunta, tendríamos la solución al problema que tenemos con las grandes lacunas en materia de protección social, que es con lo que siempre estamos luchando. Pero creo que la cuestión es que no hay una solución única, justamente. Y cuando hablamos muchas veces de la economía informal, justamente esto no es un grupo homogéneo. Hay que verdaderamente identificar cuál es el grupo. Entonces, sin duda, es muy importante tener los marcos legales para asegurar que las personas tienen derecho. Eso es lo primero. Pero a menudo esos marcos legales existen, lo que pasa es la aplicación. Y ahí es donde igual hay que trabajar un poco mirando justamente las especificaciones de estos diferentes grupos para ver cómo hay que adaptar los mecanismos de financiación para asegurar mayor solidaridad, ir a buscar el espacio fiscal para la extensión, luego también los mecanismos de administración, cómo facilitamos para que las personas puedan participar en los sistemas, y los mecanismos de información, porque a menudo también es una cuestión de información, ¿no? Entonces hay que trabajar por todos lados. Obviamente, como han dicho los colegas, hay también una cuestión de voluntad política que tiene un impacto muy importante sobre la capacidad financiera, ¿no? La dedicación financiera que se da a esto. Pero yo creo que con la pandemia se mostró una responsabilización del Estado muy importante para asumir la responsabilidad para extender la protección social, y también la capacidad de buscar la capacidad financiera, ¿no? Pero cómo se hace esto de manera más sistemática, más integrada, que no sea algo que respondemos con inmediatez, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay mucho trabajo, y creo que en todo caso la OIT sigue intentando en la región y en el mundo pues justamente extender para hacer este derecho un verdadero derecho humano. Muchas gracias. No sé si los otros panelistas quisieran también intervenir en sus 2 minutos. Si lo quieren ceder también, hemos tenido una altísima audiencia. Yo agradezco a todos los que están participando por mantenerse, pero si pueden resistir unos 2 minutos más, y algunos de los panelistas que nos quedan quieren hacer ejercicio de su palabra, levántenme la mano física nomás y ya los veo. Dale, Laura. Bueno, muy breve, realmente agradecer. Creo que sí, que más que pensar siempre terminamos estos grandes debates con retos, y creo que aquí hay que volver sobre el cumplimiento de obligaciones que también incorporan a los otros actores, el Estado centralmente, pero también la seguridad social, para desvincular su interdependencia con salud, con trabajo, con cuidado, con cada uno de estos derechos. También involucra al sector privado y los mercados, a las organizaciones sociales y comunitarias que, como se expuso aquí, inclusive por respuestas jurisprudenciales, están sosteniendo gran parte, no solamente del cuidado, sino también en muchos casos cobertura de seguridad social, sin programas y sin asistencia. Y finalmente, dentro de las familias, volver también a resituar estas responsabilidades y estas obligaciones vinculadas, por un lado, a lo que conviene en seguridad social, y por otro lado, para esa organización del cuidado al interior de los hogares. Entonces, me parece que hay muchas obligaciones por adelante, que no son retos, que son obligaciones, y que, como dijeron los colegas aquí, tenemos que tener una especial defensa muy activa y muy performativa en momentos donde la región está atravesando por estas coaliciones gobernantes de corte conservador. Y entonces es un momento sumamente importante para fortalecer. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. ¿Es ahora o nunca para los otros panelistas? O si no, ya no me queda más que agradecer. La participación ha sido un gran panel. Creo que los participantes estarán conmigo, han estado fieles en todo momento, una gran audiencia del panel. Les agradezco a todos, y con esto doy por terminada la sesión. Muchísimas gracias
por participar. Muchísimas gracias a socialprotection.org y a la OIT por el gran lanzamiento de este libro. Invitarlos, están en el chat, no se desconecten antes de bajar y hacer clic en el libro que estamos lanzando. Muchas gracias a todos. Estoy por cerrar el webinario.